prácticamente se apoderan de la mente de la persona cuando llegan. Entonces, una vez que estas obsesiones llegan a la mente de la persona, le genera una ansiedad, una angustia, un malestar muy alto, muy intenso. Ahí es cuando se pensaba que esto era un trastorno de ansiedad porque funcionaba por la ansiedad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay muchos afectados que no solamente experimentan ansiedad, e incluso algunos no experimentan ansiedad, sino pues experimentan sensación como por ejemplo miedo, duda, culpa, malestar en general, incomodidad. Y bueno, pues a partir de ahí el afectado tiene que hacer algo que se les llama compulsiones o rituales. En algunos casos son motores y en otros casos son mentales. Lo que más se conocía del trastorno obsesivo compulsivo, lo que era el TOC, era los TOC de tipo motor, como TOC de contaminación, que se ve muy bien en algunas ocasiones en algunas series, películas, en el cine, y los TOC de rituales motores, como por ejemplo orden y simetría o comprobación. Sin embargo, hay un grandísimo número de afectados que sufren en el mundo entero con algo que se llama TOC puro, y es porque no experimentan rituales motores, sino rituales mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que las propias, no solamente llega a la mente lo que es la obsesión, sino que también la compulsión está dentro de la mente de quien lo sufre. Por lo tanto, se habla de que es como el lado invisible del trastorno obsesivo compulsivo, porque la persona no hace rituales motores, la persona hace rituales mentales. Es más difícil también, son rituales no observables y es más difícil también de diagnosticar, de detectar, y cuando el afectado llega a algún dispositivo de salud mental, pues básicamente lo que le comentan es que tiene un trastorno de ansiedad o ansiedad generalizada y se infradiagnostica o se confunde con otros trastornos y no concretamente con un trastorno obsesivo compulsivo de tipo puro, que sería un poco el diagnóstico. Entonces, todo eso ha hecho que primero el trastorno obsesivo compulsivo se infradiagnostique, que en el mundo entero haya muchísima, son millones la cantidad de afectados que lo sufren en silencio y que al día de hoy todavía no han podido ponerse en manos de especialistas porque no saben incluso lo que les ocurre. Entonces es muy difícil, primero, diagnosticar y en segundo lugar, tratarlo adecuadamente por el desconocimiento que hay en la sociedad moderna y en la sociedad actual. Por lo tanto, este tipo de simposios, este tipo de conferencias, este tipo de actividades, pues es una gran oportunidad para poder acercar a aquellas personas, que son muchísimas en el mundo que lo sufren, a poder encontrar el camino correcto para comenzar ese proceso de recuperación, para ponerse en manos de especialistas en cualquier parte del mundo y para poder por fin poner nombre a aquello que les ocurre, que sería trastorno obsesivo compulsivo y con algún tipo concreto. Esto sería un poco lo que es la introducción, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo en general, lo que es un poco en líneas generales el funcionamiento, ¿no? Y la definición de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Si nos introducimos un poquito más, como decía, en los tipos, aunque no es en este momento la conferencia para entrar en categorías tipo por tipo, lo que sí me gustaría comentar de los tipos, precisamente para poder brindar concienciación en la población mundial, es que hay dos grandes grupos. Uno se les llama los afectados con TOC de tipo motor, donde el afectado hace rituales motores como por ejemplo el lavado de manos o todo lo que sea conductual, todo lo que sea físico, conductual, chequear o revisar un aire acondicionado, una puerta, un enchufe, una estufa, que sería un poco lo más frecuente, y todo lo que sea motor o físico entraría dentro de esta categoría. Por otro lado, hay los afectados que sufren lo que se le llama el TOC puro, como lo comentaba al principio, que los rituales no son motores, sino que son mentales, son dentro de la mente de la persona y son muy amplios, son muy amplios. Podríamos estar aquí prácticamente hablando todo el día o toda la noche de los tipos de TOC puro, las características del funcionamiento, porque es un tema que es muy, primero es muy apasionante y segundo hay mucha desinformación y por otro lado es muy, muy complejo y muy amplio. Entonces, lo que nos interesa el día de hoy es brindar la información muy sencilla, muy fácil de digerir y lo que es el tratamiento correcto para que la persona que lo sufra pueda llegar a tener una vida funcional. Entonces, resumiendo un poco con respecto a los tipos, aquellos afectados que sufren TOC de tipo mental, donde es como el lado invisible, porque los rituales no se ven, no, la persona no los puede detectar físicamente, son mentales, hay muchísima cantidad de rituales mentales, son muy distintos y cada afectado funciona de una forma muy particular. Eso es una cosa también que vemos en el día a día en nuestra práctica clínica, tanto mi equipo dentro de la consulta como yo,
que cada afectado, incluso teniendo tipos de TOC muy en cuanto a similares, en cuanto a características, tiene un funcionamiento único y un funcionamiento muy individual. Por lo tanto, el tratamiento también hay que individualizarlo para poder de alguna forma dar con la clave del tratamiento exitoso para ese afectado, bien sea por la evolución que tiene o bien sea por la complejidad del tipo o de los síntomas que presenta en ese momento. Esto en cuanto un poco a lo que son los tipos en general. Y si ya nos vamos un poco más y nos adentramos un poco más con respecto al tratamiento, que ha sido también, pues lo primero que me gustaría comentar es cómo empieza el tratamiento del trastorno obsesivo, que no tiene nada que ver con el tratamiento actual. El tratamiento actual y de primera elección se llama exposición con prevención y respuesta. Esto no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 15 años y 20 años. De hecho, cuando yo estudié hace 21 años, que me gradué, se utilizaba lo que era la desensibilización sistemática, se utilizaba la reestructuración cognitiva, que es una técnica más cognitiva, se utilizaba también la relajación muscular, por ejemplo, porque al creer, al pensar que era un trastorno de ansiedad, pues básicamente se trabajaba como tal. Si había ansiedad, debo trabajar una relajación muscular para que la persona disminuya el nivel de ansiedad. Sin embargo, el afectado seguía empeorando, podría tener cierta relajación a nivel muscular o menos activación fisiológica, pero las ideas intrusivas seguían dando vueltas en la mente. Y hacía algo también que empeorara el cuadro, y es que en la medida que la persona o el afectado desarrollaba aún más la relajación muscular, lo utilizaba como una conducta compulsiva. Es decir, cada vez que le llegaban las ideas, hacía relajación muscular. Por lo tanto, estas ideas, lejos de mejorar o de perder intensidad, se complejizaban, se complicaban y aún más se reforzaban estas ideas. Por lo tanto, se desestimó. Aún actualmente hay terapeutas que lo utilizan. No es un tratamiento de primera elección y es un tratamiento que es potencialmente dañino e incluso ineficaz para lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, todo esto fue poco a poco avanzando. Después de la relajación muscular, se utilizaba la desensibilización sistemática, que se utiliza mucho también para las fobias, pero luego también quedó en que poco a poco se fue investigando. Las investigaciones comenzaron con la exposición prolongada, concretamente en militares que iban a la guerra, en Vietnam, por ejemplo. La doctora Edna Foa, que fue de las principales pioneras e investigadoras en lo que es la exposición prolongada para el estrés postraumático, pues empezó a desarrollar investigaciones y empezó a equiparar y a buscar información y empezar a hacer estudios entre el afectado con trastorno obsesivo compulsivo comparándolo con el afectado con estrés postraumático. Entonces se dio cuenta que la exposición, la parte de exposición, es decir, la parte de enfrentar al afectado con TOC a un estímulo temido, hacía que la idea perdiera duración, intensidad y frecuencia. Pero nos quedaba todavía una parte a desarrollar y era la parte de cómo controlar la compulsión o qué hacer con la compulsión, porque en el estrés postraumático, al utilizar, por ejemplo, la exposición prolongada, el afectado se expone o se enfrenta a un estímulo temido, en este caso por una idea o por un evento hecho o acontecimiento traumático. Se utilizó primero en la guerra de Vietnam y así poco a poco se fue desarrollando, pero claro, en la exposición prolongada se utilizaba durante media hora, una hora, hora y media. Seguía habiendo un vacío porque en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la exposición no se utilizaba durante tanto tiempo y había que hacer algo que recortara ese tiempo tanto de exposición como de recuperación. Y seguía quedando una tarea pendiente que era la compulsión, que se hacía con la compulsión física. En ese entonces no se conocía, aunque ya habían por supuesto cientos y miles, millones de afectados sufriendo con el TOC puro. No se sabía qué hacer con ellos, se confundía con un trastorno de ansiedad o con una depresión y se utilizaba otro tipo de herramientas y de técnicas. Entonces, una vez que Edna Foa comenzó a investigar con la exposición prolongada, empezó a ensayar con lo que se determinó EPR o ERP en inglés, que es exposición con prevención de respuesta. Es decir, había que ponerle nombre y solución al problema a través de la compulsión en los afectados con TOC, porque la compulsión reforzaba la idea obsesiva. Entonces, desarrolló las primeras investigaciones y empezó a hacer los primeros estudios y empezó a utilizar en los primeros afectados
lo que era la exposición con prevención de respuesta, que sigue siendo el tratamiento de primera elección actualmente. Es el tratamiento de oro para el trastorno obsesivo compulsivo, es el tratamiento que se utiliza de primera elección, es el tratamiento eficaz y el único que funciona. Y entonces, bueno, empezaron, o continuaron, mejor dicho, esas investigaciones con la exposición con prevención de respuesta, y luego ENAFOA formó un equipo de trabajo entre lo que estaba Jonathan Abramovich, que es concretamente con quien yo me formé en Estados Unidos. Entonces, Jonathan Abramovich fue, digamos, como el alumno aventajado o como el mejor alumno en cuanto a investigación y en cuanto a cantidad de afectados, etcétera, etcétera, en cuanto a muestra, que desarrolló muchísimo más lo que fue la exposición con prevención de respuesta y empezó a hacer investigaciones pues bastante más, vamos a decir, profundas, luego con diferentes muestras, cuando ENAFOA la utilizó con una muestra muy poco heterogénea, afectados a lo mejor entre 40 y 50 años, hombres con TOC de tipo motor. No había una muestra excesivamente tan significativa y tampoco tan variable o heterogénea. Luego Jonathan Abramovich empezó y desarrolló investigaciones con muestras más amplias y así poco a poco y sucesivamente. Entonces, desde hace aproximadamente unos 12, 14, 15 años se viene utilizando, se viene investigando, se viene utilizando, se viene poniendo en práctica y se viene desarrollando y mejorando cada vez más día por día o día tras día, mes tras mes, lo que es la exposición con prevención de respuesta, que es el tratamiento actual. Y como yo siempre digo en muchos vídeos en mi canal de YouTube, posiblemente sea el tratamiento de primera elección para los próximos 15 o 20 años dentro del trastorno obsesivo compulsivo, porque hasta ahora no se conoce otra cosa, y luego las investigaciones en algunas otras técnicas están muy, vamos a decir, en fase inicial, en fase prácticamente como embrionaria, por lo tanto no va a dar lugar a desarrollar, a investigar profundamente en las diferentes fases de los estudios clínicos y científicos para que salga o tengamos un tratamiento de primera elección más potente, posiblemente, como digo, en los próximos 15 o 20 años. Ya no solo por las fases distintas que pasan en estas investigaciones, sino también porque se necesita muestra y definitivamente la ciencia sigue apuntando a que en la exposición con prevención de respuesta entre el 60 y el 80% de los afectados con TOC responden eficazmente al tratamiento, que eso es muy alto en cuanto a eficacia para un tratamiento, más cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, que definitivamente sigue siendo un reto, sigue siendo un desafío y sigue siendo, pues por llamarlo de alguna forma, el quebradero de cabeza dentro de la psicología, aunque ahora tenemos una gran ventaja y es que tenemos la herramienta y tenemos la tecnología necesaria y tenemos todos los conocimientos adquiridos y la experiencia clínica necesaria para poder ayudar a la población afectada con este trastorno en mejorar su funcionamiento, en mejorar su calidad de vida, en mejorar su autonomía y en mejorar las diferentes áreas de funcionalidad para poder hacer vida normal. Esto es un poquito lo que ha sido el antes, el ahora e incluso un poco lo que sería el futuro, ¿no? de la EPR, la exposición con prevención de respuesta. Y antes de continuar avanzando, es muy importante conocer y saber por qué funciona la exposición con prevención de respuesta. Es decir, se han hecho muchas investigaciones que solamente con utilizar el buscador en Google y colocar exposición con prevención de respuesta aparecen cientos de investigaciones y muchísimos artículos científicos en todas partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que es donde comenzaron las investigaciones. ¿Pero por qué es tan potente la exposición con prevención de respuesta? E incluso es un estilo de vida, no solamente que es un tratamiento eficaz, sino que forma parte de un estilo de vida importante y necesario para seguir desarrollando y seguir ayudando al afectado prácticamente durante toda su vida. ¿Pero por qué es tan potente? Es muy potente porque tiene unos beneficios que son incomparables con ninguna otra técnica. Lo primero, es muy importante que es el único tratamiento que ayuda a través de lo conductual, es decir, no a través del pensamiento, no a través de lo cognitivo, porque en este caso con el trastorno obsesivo compulsivo ocurre algo, que es que la idea
es muy intensa dentro de la mente de la persona y la persona normalmente tiene un flujo muy intenso de pensamientos. Por lo tanto, lo que es cualquier otra técnica cognitiva o lo que es las típicas, bien sea terapias habladas o reestructuración cognitiva o flecha descendente, que son técnicas que se utilizan eficazmente para cualquier otro tipo de trastorno como la depresión, como cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad. Sin embargo, en el TOC no han ganado eficacia y mucho menos popularidad. Lo cierto del caso es que la EPR es la única técnica que ayuda al afectado a enfrentarse o prácticamente a face to face, que es como mirar de frente a su propio temor, ¿okay? Y enfrentarse a ese estímulo temido en lugar de rodearlo, que es lo que se hace con cualquier otro tipo de técnica más con corte cognitivo. Por lo tanto, una ventaja y un beneficio que tiene la exposición con prevención de respuesta es que es un tratamiento casi puramente conductual, no tiene que ver lo cognitivo. Por eso huimos de lo hablado, huimos de lo cognitivo, porque el trastorno obsesivo compulsivo se adquiere por condicionamiento clásico, que es un estímulo y una respuesta, pero el problema es la compulsión, que es el reforzador, que es el condicionamiento operante. Es decir, se adquiere y se mantiene, perdón, por condicionamiento operante. Es decir, el reforzador, que es la compulsión, es el enemigo a batir. No es tanto la obsesión, es la compulsión. La compulsión es como el target, es el objetivo, es el enemigo a batir, porque es lo que refuerza la obsesión. Y claro, lo único eficaz para esto y lo único que ayuda no solo a enfrentar el estímulo temido, sino a poder quitar o disminuir o eliminar la compulsión, se le llama prevención de respuesta. Entonces, claro, es la única técnica hasta el día de hoy, hasta el momento, que tiene los dos componentes. Por un lado, ayuda al afectado a que se enfrente al estímulo temido, que es su propio pensamiento o su propia idea, su propia sensación, imagen o frase o cualquier cosa que le llegue a su mente. Por otro lado, tolero la ansiedad, ¿vale? Y por último, quito la compulsión, que a esto se le llamaría prevención de respuesta. Por lo tanto, la EPR es lo único que hace que esa ecuación se lleve a cabo. No hay otra técnica que lo haga. Por eso es que dentro de la psicología y dentro de la ciencia hablamos que seguramente la EPR sea el presente y el futuro durante muchos años o por muchos años para el tratamiento eficaz dentro del trastorno obsesivo compulsivo, y es lo único que definitivamente ayudará al afectado a recuperarse. En nuestra consulta, en nuestra práctica clínica, mi equipo de psicólogas y yo tenemos como reto mejorar cada día e ir desarrollando la técnica, porque la técnica está creada, la técnica está inventada, la técnica se pone en manifiesto para ayudar al afectado a recuperarse, pero claro, es un reto y es nuestro reto seguir formándonos, seguir estudiando, seguir dentro de la experiencia clínica de ver día tras día cantidades, afortunadamente, de muchos afectados de todas partes del mundo, y es lo que nos ayuda a ganar esa experiencia para ir como mejorando y depurando cada vez más la técnica. La técnica es una, pero claro, la experiencia clínica ayuda a ir poco a poco atinando, afianzando, mejorando, desarrollando. O sea, definitivamente uno se hace experto en algo. He leído muchos artículos de esto y grandes autores dicen que te conviertes o te haces en experto en algo cuando pasas 10.000 horas haciendo lo mismo. Es decir, son muchas las horas que hay que dedicarle, no tanto al estudio de la psicología, que también, sino haciendo exposición con prevención de respuesta con el afectado con TOC. Y bueno, en nuestra consulta afortunadamente tenemos ese gran privilegio, esa gran suerte de hacerlo día tras día, hacer algo que nos apasiona y ponerlo en manifiesto, ¿no? Y en servicio de la comunidad TOC y de todo aquel que sufre el trastorno obsesivo compulsivo, que es víctima o presa de este difícil trastorno. Entonces, cuando hablamos de EPR como estilo de vida. Es decir, bueno, la EPR no es algo que ayuda al afectado a que se recupere y hasta aquí. Podríamos pensar eso, y hemos tenido muchos afectados que se han recuperado y en algunos casos no ha hecho falta que continúe haciendo exposición con prevención y respuesta porque han logrado una reducción y una remisión de síntomas, que es que los síntomas han desaparecido de la vida de la persona. Pero hay otros, por ejemplo, que es importante que entiendan, que comprendan que cuando hablamos de estilo de vida es como hablar de un hábito de vida saludable. Es decir, no voy al gimnasio para conseguir un objetivo puntual de
o tonificar, o ganar masa muscular, o ponerme un poco más fuerte, o quemar grasa, sino para estar saludable. Cuando hablamos saludable, hablamos de hábitos saludables en general, y es un punto que vamos a tocar ahora un poco más adelante, ¿no? Y definitivamente cuando hablamos de PR como estilo de vida, hablamos de que la técnica nos ayuda a desarrollarla o a tener una estrategia que es muy potente dentro de nuestro arsenal terapéutico, dentro de nuestro, decimos como tools kit, que es como una mochila de herramientas o recursos para ayudar al afectado a que cuando haga falta o cuando sea necesario hacer uso de la técnica, utilizarla. ¿Por qué? Bien, porque en algunos casos se pueden presentar síntomas o se puede activar algún síntoma al cabo de 1 año, 2 años, 5 años, 15, 20, 30 años, porque es un poco impredecible. Y en el caso de que esto ocurra, la persona tiene la herramienta, tiene la estrategia, porque se ha hecho un trabajo previo de lograr esa autonomía necesaria para que el afectado sepa cómo es su funcionamiento mental y cómo puede él mismo prácticamente ser su propio terapeuta una vez que ha logrado ya esa fase de recuperación o ya está recuperado prácticamente del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, es muy importante saber utilizar, primero, tener nosotros los psicólogos, y es un reto, es un desafío profundizar en el trastorno obsesivo compulsivo, querer aportar algo a la sociedad, algo a la comunidad en general y algo a tantísima gente que sufre. Por lo tanto, es un reto, un desafío que los profesionales de la salud mental conozcan más con detalle y detenimiento este tipo de trastorno, que es muy desgastante para la persona que lo sufre a nivel físico, mental, emocional y de todas las áreas, laboral, social, personal, académica, sexual. Por lo tanto, es un reto y definitivamente la invitación está abierta para todos los terapeutas para formarse en este tipo de trastornos, y para aquellos afectados que no desistan, muy importante que no desistan, que no se rindan, como hoy precisamente que he recibido la llamada de una afectada de La Coruña que pues estaba desesperada, tiene 45 años de edad, tiene con los síntomas 15 años, allí en su localidad ya le habían dicho los psiquiatras y los psicólogos que prácticamente no había nada que hacer y que, bueno, se tomara una medicación para el resto de la vida y bueno, que si ya más o menos había aprendido a medio convivir con esto, así fuera con no mucha calidad de vida o una calidad de vida no muy óptima, pues eso era lo que quedaba. Y eso produce, la verdad, que mucha impotencia, mucha frustración, porque no es cierto del todo. Es decir, hoy en día con la tecnología los afectados pueden recuperarse y pueden mejorar su calidad de vida, pero para eso necesitamos los psicólogos también estudiar, necesitamos formarnos, necesitamos comprender cómo funciona el trastorno obsesivo compulsivo, cómo funciona el tratamiento eficaz, cuál es el tratamiento eficaz, cómo funciona, y querer aportar algo, querer enseñar algo, querer contribuir a la sociedad en general para ayudar a tantísima gente que lo sufre. Entonces, esto con respecto un poco a lo que es la EPR, la exposición con prevención de respuesta como estilo de vida, y el tratamiento de primera elección, que es la exposición con prevención de respuesta, que es y seguirá siendo seguramente durante muchos años el tratamiento de oro y de primera elección, con sobradas investigaciones científicas y experiencia clínica que lo respaldan y lo avalan para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Y para seguir un poco el tema de hoy, quería compartir con todos ustedes también algo muy importante, y tiene que ver con cómo tener una vida funcional, ¿no? Que es el tema dentro del trastorno obsesivo compulsivo, pero quería hablar, y era necesario hablar, de lo que es el TOC, un poco muy brevemente los tipos y un poco la historia de lo que es el tratamiento actual de la exposición con prevención y respuesta, y cómo hemos llegado los psicólogos aquí a este punto. Y cómo obtiene un afectado, y qué recomendaciones tenemos para el afectado para que tenga una vida más funcional. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de una vida más funcional, hablamos de qué? Hablamos de que el funcionamiento de las áreas de todos los individuos, como las acabo de nombrar hace un momento, el área principalmente emocional, el área personal del individuo, y a partir de ahí, pues, áreas
familiar, académica, laboral, social, sexual, etcétera, etcétera, funcionen adecuadamente, el afectado tiene que tener como un manejo adecuado de diferentes puntos, ¿no? Y las recomendaciones son las siguientes. Primero, el afectado debe formar parte de algo que le llamamos o que consideramos importante, que son hábitos saludables en general. Cuando hablamos de cómo tener una vida más funcional, definitivamente tenemos que tener hábitos saludables. Hábitos saludables no quiere decir que la persona o no beba o no consuma, en este caso no ingiera, mejor dicho, bebidas alcohólicas, o que a lo mejor pues o se aleje del tabaco, o que a lo mejor pues no salga de noche. No nos referimos a eso, nos referimos a que el afectado debe tener algunas estrategias que deben formar parte de su día a día, y una muy específica, y es una herramienta, es un recurso, porque en muchos afectados está asociado los trastornos del estado de ánimo, específicamente la depresión. Entonces es muy importante, por ejemplo, que el afectado haga o tenga algo que se le llama un plan de activación conductual, para que esté siempre inmerso, envuelto, enganchado a actividades conductuales que lo van a ayudar a tener un estado del estado de ánimo óptimo, es decir, a que esté poco a poco cada vez más lejos de cuadros o de fases depresivas. Si la persona tiene vida o actividad, vamos a decir, normal, es decir, la persona estudia, trabaja, tiene ilusiones, tiene motivaciones, tiene lo que siempre digo, un motivo para vivir, sea el que sea, padres, hermanos, familiares, hijos, pareja, lo que sea, o querer sacar una carrera, definitivamente va a estar más feliz, más tranquila, más a gusto, va a estar mucho mejor con todo lo que le rodea. Y ese mantener la depresión a raya o lejos y un estado de ánimo óptimo va a ayudar a que los síntomas TOC también funcionen mejor. Es decir, no se tiene muy claro aún a ciencia cierta que ha venido primero, si la depresión o el trastorno obsesivo compulsivo. Lo cierto del caso es que una cosa empeora a la otra. Cuando la persona tiene TOC, los síntomas depresivos aparecen y aumentan, y cuando la persona está deprimida, los síntomas depresivos también se refuerzan y empeoran. Por lo tanto, es algo que prácticamente se retroalimenta. Sin embargo, si tomamos en cuenta hábitos saludables para que la persona tenga una vida más funcional, es decir, tenga un plan de activación conductual, se levante por la mañana, por ejemplo, a tener un motivo para levantarse o hacer un poco de ejercicio físico, etcétera, etcétera. Ese afectado, por supuesto, va a tener bastante más probabilidad de tener una calidad de vida óptima con respecto a el afectado que pues está en un estado depresivo, o está en la cama, no quiere levantarse, o está en un ambiente familiar muy hostil, en fin, que todo suma. Entonces, algo muy importante es el plan de activación conductual para contrarrestar los efectos de los cuadros depresivos, que en muchos casos está asociado al trastorno obsesivo compulsivo. Ese sería el punto número 1 en cuanto a estrategias y en cuanto a hábitos saludables. El segundo punto, en cuanto a hábitos saludables, es, y está comprobado, está demostrado, y es una de las primeras, vamos a decir, puntos que aprendí en mis primeros viajes a Estados Unidos, y es la actividad aeróbica al menos 3 veces en semana, entre 30 y 45 minutos, para afectados con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? En estos días me escribió un farmacéutico de Cataluña preguntándome, bueno, ¿por qué la actividad aeróbica y no la anaeróbica? ¿Okay? ¿Por qué el correr y no levantar pesas? ¿Por qué el correr y no hacer otra actividad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, le comentaba que nuestra experiencia clínica nos hacía pensar que el afectado, cuando tiene una actividad aeróbica, como por ejemplo andar, correr, natación, cinta, por ejemplo, o simplemente salir al parque, tienen bastante más probabilidad de tener una vida funcional, porque en ese momento prácticamente sale un poco de lo que es la idea obsesiva, cuando la persona está o en fases un poco más avanzadas de recuperación, o para tener una vida más funcional. Esto quiere decir que no ocurre con una actividad anaeróbica. Tenemos muchos afectados que van al gimnasio, levantan pesas y también pueden o han tenido o están teniendo vidas funcionales. Sin embargo, en la actividad aeróbica puede tener un efecto un poco más placentero a corto plazo, como por ejemplo el mindfulness. Por eso es recomendable la actividad aeróbica. Pero no quiere decir que la actividad anaeróbica no sea eficaz, o no quiere decir que la actividad anaeróbica no resulte. La cuestión es que, en resumidas cuentas, cualquier ejercicio físico de tu gusto
de tu interés, de tu inquietud y sobre todo que a ti te motive, te va a ayudar a tener hábitos saludables y por ende va a contribuir, va a colaborar a tener una vida bastante más funcional que si no practicaras actividad física regular. Esto no quiere decir que tienes que ser un deportista de élite o que tienes que ir a un gimnasio 2 horas al día. No, nada de eso. Lo que sí quiere decir que si introduces en tu rutina diaria o en tu rutina semanal al menos 2, 3 veces en semana de actividad aeróbica, vas a poder, junto con las otras herramientas, tener una vida más funcional con respecto a si no lo haces. Se nos va a cortar la conexión en nada, vamos a esperar en menos de un minuto, coloca, si se corta, pues retomamos. Y ya para ir cerrando este punto, nos queda una herramienta y una estrategia. La primera era plan de activación conductual para mantener a raya los síntomas y los cuadros depresivos. La segunda, ejercicio aeróbico de 30 a 45 minutos para que la persona pueda tener, insistimos, una vida más funcional, una vida óptima en cuanto a calidad de vida. Y la última es utilizar el mindfulness o yoga, pero principalmente mindfulness, dentro también de lo que es el arsenal terapéutico para mejorar su calidad de vida. Es decir, también está demostrado que el mindfulness o en fases avanzadas de recuperación, o cuando la persona ya se ha recuperado, introducirlo. Tenemos muchos afectados que practican yoga frecuentemente y han mantenido la calidad de vida óptima, han estado muy funcionales. No decimos perfectos porque la perfección no existe, ni siquiera para las personas que no sufrimos trastorno obsesivo compulsivo o algún cuadro de ansiedad, sencillamente porque hay estresores, disparadores o vivimos en una sociedad con estrés. Por lo tanto, no es buscar esa perfección, sino optimizar ese funcionamiento normal del propio ser humano. Por lo tanto, el mindfulness también ayuda a que la persona no solamente conecte con el aquí y el ahora, sino que a que tenga esa vida óptima y funcional, que es de lo que se trata. Creo que se va a cortar ya en breve. Se va a cortar, ahorita en cuanto se corte vuelven a ingresar a la misma, ¿sale? Ok, cuando retomemos, si quieres empezamos con la pregunta porque era la última parte para ir cerrando, lo que es mindfulness para contribuir, para tener una vida bastante más óptima y funcional. Para resumir, sería